Muy buenas noches, queridos televidentes, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Les damos una cordial y sincera bienvenida a un programa más desde la iglesia de Richardson. Hoy estamos aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermana, bienvenida. Buenas noches, Adil, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Les damos las gracias. Sabemos que usted ya está con nosotros. Que gracias por acompañarnos. Y pues más que nada les damos las gracias porque hoy también va a ser un tema tan especial como lo que fue ayer. Claro que sí, esta noche el pastor Arturo Quintero se prepara para llevar la palabra de nuestro Dios y hoy el tema será la simiente de la serpiente 1 y 2. No sé si va a dar hoy la primera parte y mañana la segunda parte, pero eso lo veremos a continuación en breves momentos. Sí, así es que prepárense, tomen sus asientos, como dicen, unas palomitas rápido porque el pastor ya no tarda mucho en empezar. Así es, hermana, queremos también a todos nuestros televidentes, a radioescuchas, aclarar de que esta no es una conferencia, no es una campaña, es una semana de oración. O sea, casi siempre el pastor nos acaba de enfatizar extra cámaras de que los temas son específicamente para hermanos, pero también ayuda a aquellos que todavía no han tomado su decisión por Cristo. Sí, no solo eso, sino que no somos de la iglesia o que no son de la iglesia, aprenden un poco más de la Biblia y un poco más de lo que Dios es que trae en la Biblia, pero con explicaciones del Espíritu Santo que inspira al pastor. Amén, así es que esta semana de oración está titulada Los dos misterios. Ayer vimos un misterio maravilloso acerca del planeta presión. Esperamos de que usted pueda disfrutarlo. Si no lo ha visto, pues le recomendamos que lo vea a través del canal El Último Mensaje. Y compártalo. Claro que sí, es lo más importante, ¿verdad? Que usted pueda compartirlo. Y si también gusta acompañar aquí a esta iglesia Richardson, ¿cuál es la dirección de esta iglesia, hermano? La dirección es 1015 East Beoline, aquí en Richardson, Texas. Amén, así es que vamos a estar, si Dios lo permite, toda esta semana en esta iglesia. Esperamos de que usted pueda disfrutar de los mensajes impartidos por el pastor Arturo Quintero y que lleguen hasta su comodidad de su hogar a través de los canales del Último Mensaje. ¿Qué tal si pasamos adentro? Que ya ha empezado. Así es, vamos a pasar micrófono dentro de la iglesia. Que vamos a orar por la madre de nuestra hermana Rebeca. Hermana Leticia, a ver, su visita, ¿verdad? ¿Cuál era su nombre, perdón? Hermana Lucila, díganos, ¿por qué? Ok. ¿Cómo se llama su amiga? Marisela. Ok, Marisela, que está en rehabilitación. Claro, que Dios le fortalezca y le ayude a mejorar. Sí, y Geraldo allá atrás. ¿Griselda? Ah, Gisela. Ok, Gisela. Ok, Gisela, Marisela y la mamá de nuestra hermana Rebeca, ¿verdad? Vamos, hermanos, entonces a ponernos de rodillas, ¿qué les parece? Y vamos a tener una palabra de oración para comenzar con nuestra oración en esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, primeramente agradecidos porque nos das la oportunidad de encontrarnos contigo en esta casa de oración. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, nuestras faltas, y queremos poner delante de tu presencia estas tres peticiones que se han expresado públicamente aquí en esta casa de oración. Por la madre de nuestra hermana Rebeca, que todavía no tiene un diagnóstico, pero está en el hospital ya de días atrás. Queremos poner en tus manos a los médicos y especialmente a ella para que pues aquella enfermedad que tenga pueda ser reprendida y pueda ya mejorarse de acuerdo a tu divina voluntad. Ponemos en tus manos también a la señora Marisela, que nuestra hermana Lucila ha presentado delante de tu presencia, que está en rehabilitación. Ella necesita la fortaleza que solamente tú puedes darle. Y también queremos poner en tus manos a la abuelita de Sergio, que tú sabes ha sido diagnosticada con esta enfermedad que ha azotado a la humanidad, pero tú eres un Dios de poder, un Dios que puede cambiar las vidas, y te suplicamos, nuestro Dios, que tengas misericordia de nuestra señora Gisela y que tu Espíritu Santo le acompañe y le fortalezca, y si es tu voluntad ella pueda sanarse y alargar sus días en esta tierra.
Señor, no tenemos ningún mérito, pero como iglesia intercedemos delante de tu presencia y suplicamos esta bendición, suplicándotelo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces en detalle esta noche. Estamos hablando acerca de el misterio de iniquidad. Ya vimos cómo el misterio de iniquidad inició en el cielo, en el ser tal vez más poderoso del universo después de la divinidad, y después que inició en él comenzó a contagiar a otros seres del universo. No se está viendo, permítanme, déjenme conectar y desconectar entonces. A ver, vamos a esperar que ahí está. Ok, ahí está. Así que una vez que este ser comenzó a contagiar a otros seres del universo, llegó el momento en que la tercera parte de los habitantes de las estrellas, por eso le llamamos esto tal vez la guerra de las galaxias, la verdadera guerra de las galaxias, contagió a la tercera parte de los habitantes de las estrellas. Inició entonces una rebelión en el cielo, una guerra de parte de los que estaban de parte de Miguel, los que estaban de parte de Dios y los que estaban de parte de Lucifer, el lucero de la mañana. Esa guerra terminó con la expulsión de todos los que se habían unido a Lucifer de sus moradas. No sabemos cuánto tiempo duró. Les hemos mencionado lo que los satanistas de hoy, los gurús de la nueva era y los espiritistas dicen acerca de esa rebelión. Satanás tiene su propia teoría y sus propias ideas, algunas de ellas compaginan con lo que nosotros creemos en la Biblia, otras totalmente están opuestas a lo que nosotros enseñamos. Ellos dicen que fueron durante miles de años. En ese tiempo el Señor tenía el proyecto de crear un nuevo mundo, el mundo que nosotros habitamos, el planeta Tierra. Y ese mundo iba a tener el propósito de poblar el universo con las cosas que iban a ser creadas en ese mundo. Obviamente, después de la rebelión, el proyecto tal vez se pospuso o no se siguió adelante. Lo único que sé es que cuando el planeta Tierra estaba siendo creado, ya Satanás estaba haciendo planes para capturarlo, y para eso necesitaba que la pareja que había sido colocada en el jardín del Edén cometiera un pecado, especialmente Adán, que era el primogénito. Ayer hablamos acerca de cómo Adán y Eva fueron capturados, pero quiero que entiendan por un momento que Adán y Eva no son no son iguales a la rebelión del cielo. La rebelión del cielo son seres que tomaron una decisión consciente, decidida para ponerse de parte de Satanás en su rebelión, incluso participaron en la guerra. Pero cuando ustedes analizan la forma en la que Eva cayó, se van a encontrar que Eva fue engañada. En algún momento alguien podría discutir que realmente Eva quiso ser Dios. Es probable que así sea, pero aún así la situación de Eva está dudosa. Pero lo que sí nos queda bien claro es que Adán no fue engañado. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Adán comió del fruto sabiendo que estaba desobedeciendo al mandamiento específico que Dios estaba colocando. Pero sí nos queda bien claro que Adán no deseaba ser Dios. Adán no tenía el interés de ser como Dios, no tenía en su mente el deseo de unirse a la rebelión. Lo hizo precisamente porque no quería quedarse o vivir sin Eva, y eso obviamente fue dudar de la capacidad de Dios. Dadas las circunstancias de la caída del ser humano, Dios estableció un plan para salvarnos a nosotros, y ahí quiero poner la base, queridos hermanos. Dios se dio cuenta que el ser humano no tomó una decisión decidida, vamos a decir así, en favor de la rebelión. Así que Dios decidió darnos otra oportunidad. Se estableció entonces el plan que ya estaba planeado desde antes de la creación del planeta. Los seres del universo no lo sabían, el mismo Lucifer no lo había planeado, tal y como estudiamos ayer. Satanás pensaba que el hombre pecara y después comiera del fruto del árbol de la vida y viviera para siempre, y que el hombre se reprodujera y en esa manera se convirtiera en una amenaza para el resto del universo. Lo que no contaba era que Dios tenía un plan, y ese plan era que Dios ni los perdonó ni tampoco los destruyó. Dios colocó a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en favor de la raza humana. De esa manera Dios no perdonó, Dios destruyó, vamos a decir así, a Jesús,
la paga del pecado es muerte y Jesús pagó la deuda. O sea, no hubo, vamos a decir así, la justicia fue satisfecha con la muerte de Cristo Jesús, pero también la misericordia fue satisfecha cuando Dios no eliminó a la pareja pecadora, sino que les dio una oportunidad de salvarse. Por eso es que en la muerte de Jesús, como dice el apóstol, en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia se besaron. Es un glorioso plan de salvación que muestra obviamente el amor de Dios por nosotros y al mismo tiempo su justicia, porque Dios es justo y es misericordioso, y no se nos debe olvidar que Dios es ambas cosas. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Y obviamente una vez que el hombre cayó, el Señor vino y le explicó al hombre lo que iba a ocurrir, y dentro de esas cosas que vieron el futuro, vieron la muerte del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y entonces comenzó lo que podemos llamar la época de este planeta. Dios restringió todos los accesos, ciertos rayos o cierta energía que Dios tenía que dar a este planeta fue, vamos a decir así, fueron quitadas. Al ser humano se le cerró vamos a decir, los ojos con los cuales podíamos ver a los ángeles y los oídos con los cuales podíamos oír al mundo espiritual. Se nos cortó ese acceso, perdimos ese sentido. El Señor intervino en nuestra casa, envió ángeles para cuidar la puerta. Durante algún tiempo el Edén estuvo aquí en la tierra, finalmente Dios se lo llevó definitivamente para que ningún ser humano intentase de alguna manera alargar su mano y comer del árbol de la vida. Pero Dios no nos lo confiscó para siempre, lo llevó a la Nueva Jerusalén, donde el jardín del Edén permanece hasta el día de hoy, porque ese es nuestro y es nuestra casa, y algún día todos aquellos que quieran pueden regresar a él. Así que este planeta, que era el único planeta que había caído en su totalidad, aquí fueron arrojados todos los ángeles, como dice la Biblia, fueron arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles fueron arrojados a este mundo. Y este planeta se convirtió en lo que conocemos como un planeta prisión. Eso quiere decir, aquí están todos los pecadores del universo. Vamos a ver este video, que es un canto por allí que escribió un artista adventista y está muy al caso acerca de lo que está ocurriendo en nuestro medio. Tengo sonido, ¿verdad? Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí, mas el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén. Todo cambió al probar el fruto Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo,
siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró a el Edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Bueno, básicamente este himno define lo que predicamos ayer y hoy vamos a predicar esta noche. En Juan 16:33 el Señor Jesús expresa unas palabras que revelan qué es lo que más o menos Él le dijo a Adán y Eva al salir del Edén. Estas cosas os he hablado, dice la palabra del Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez que Adán y Eva fueron expulsados de su hogar, Dios les explicó con lujo de detalles el plan de salvación. A veces creemos que el plan de salvación no fue detallado para ellos, pero créanme que se les explicó más de lo que muchas personas pudieron entender durante muchos años. Adán y Eva entendieron que alguien iba a venir a este mundo a morir por ellos, que alguien iba a pagar la deuda de Adán y les iba a dar la oportunidad de volver al Edén. Alguien iba a rescatar los títulos de propiedad de este mundo. Y entendieron que todo iba a cambiar. Ya no iban a vivir felices, ahora el mundo iba a ser difícil. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 3, van a encontrar que el Señor le explicó a Eva que iba a tener dolores de parto, con dolor para ir a los hijos, a tu marido será tu deseo. Y después a Adán le explicó bien claro, la tierra se va a hacer mala por culpa tuya, te va a producir espinos y cardos, con el sudor de tu frente vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra. El Señor les explicó que el mar no se iba a quedar así, iba a aumentar la muerte de ese cordero que mataron, la muerte de los animales que usaron para vestirlos. Fueron los primeros indicios de lo que el pecado iba a comenzar a realizar en este mundo. Dice Patriarcas y Profetas, página 54, se revelaron a Adán importantes acontecimientos
que se producirían en la historia humana, desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. O sea, le mostraron el futuro. Adán vio el futuro. Esta noche te voy a hablar de 3 acontecimientos específicos que parecieran ser puntos que muestran a un Dios enojado, pero déjame decirte que no es así. Dios nunca ha cambiado, Dios nunca cambia, Dios siempre ha sido misericordioso, es justo, pero es misericordioso, y su plan siempre ha estado allí. Y ahí se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más y más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miseria. Todo este tipo de cosas les fueron revelados a Adán y Eva allí en el Edén, después de que cayeron, allí afuera del Edén, donde el Señor los sacó. El Señor les mostró todo el futuro. Cuando el Espíritu Profecía nos habla acerca del fin, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez y se encuentren Adán y Jesús, menciona que Adán, que mide como 3 metros, y se va a encontrar con Jesús, que mide un poquito más, se van a estar abrazando. Él se va a encontrar con esta última generación. El Señor dijo iban a reducir su estatura. Hoy en día batallan algunos para pasar del 1,5 metros. Es terrible el peso del dolor de Adán cuando ve esta última generación. Terrible. Dice ahí, se le mostró que la vida del hombre sería cortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física. Todo eso iba a ocurrir. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Supliría las necesidades de todos los que fuesen a Él, conservaría el conocimiento de Dios y se guardarían incolumes en medio de la prevaleciente iniquidad. El Señor le mostró el futuro a Adán y le mostró lo que iba a ocurrir. Ya les mostramos el video en el que, a ver, vamos a ver otra vez si quieren, lo ponemos, creo otra vez, por aquí está, no está. Le mostró obviamente el futuro, le mostró lo que iba a ocurrir, le mostró el sacrificio del Señor Jesucristo. Todo ese tipo de cosas las vio Adán y sabían que habrían de ocurrir. Como en una película, Satanás habría de tomar posesión de los seres humanos poco a poco. Y aquí está el inicio de lo que nosotros podemos conocer como la simiente de la serpiente. El Señor le mostró a Adán y a Eva que iba a haber 2 simientes. Una simiente que se iba a ir en pos del pecado y la simiente que iba a ser obediente a sus mandamientos. Y dentro de esa simiente que iba a ser obediente a los mandamientos, habría de venir un descendiente que iba a pisar la cabeza de la serpiente y vencerla. Ahora, queridos hermanos, ¿en dónde está la simiente de la serpiente? La simiente de la serpiente está en todos los seres humanos. Está en 3 lugares en esta tierra, podemos decir. En primer lugar, está dentro de nosotros mismos. Todos hemos pecado y todos nacemos, vamos a decir así, bajo la simiente de la serpiente. Hay gente que me dice: pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito bautizarme, yo no necesito entregarme a Jesús, yo no necesito ser parte de ninguna religión, así lo entienden ellos. Bueno, déjame decirte, querido hermano, que si tú dices yo no quiero tomar ninguna decisión, ya tomaste una decisión. Los seres humanos no necesitan tomar una decisión. Los seres humanos ya nacieron con una decisión. Los seres humanos ya nacemos de uno de los 2 lados. No necesitas tomar la decisión. Tú y yo ya nacimos del lado equivocado. Nacimos del lado de la rebelión. Ya tenemos esa ley de pecado en nuestros miembros.
Y eso no lo puedes perder a menos que tú decididamente busques la manera de quitarte de encima esa ley en tus miembros con la cual naciste. Dice Romanos 7:23, como dijo Pablo, veo una ley en mi cuerpo, y ese es el cuerpo que todos tenemos, que pelea contra la ley de Dios y me somete al pecado que está en mis miembros. ¿Desde cuándo lo obtenemos? Si tú te vas al el Salmo 51, versículo 5, el salmista nos dice: he aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La concepción, ¿desde cuándo es pecador? Desde la concepción. Desde que el óvulo y el esperma se unen, desde ese momento ya somos pecadores. Es decir, nacemos pecadores, nacemos del lado de la serpiente, nacemos del lado de la rebelión. No necesitas decir, yo voy a seguir a Satanás, ya naces de su lado. No necesitas decir, yo mi ciudadanía no la he decidido, no he decidido dónde soy. Mientras tú no decidas ponerte del lado de Cristo, tú estás del lado de Satanás. El ser humano no tiene que decidir, ya nacemos del lado de Satanás, nacemos del lado de la rebelión, nacemos del lado de Lucifer. No hay gente que dice, no, yo no formo parte de ningún lado. No, eso no existe en la tierra. Todos estamos del lado de la rebelión. La única forma en la que podemos salir de la rebelión es saliendo de la rebelión y uniéndote una vez más a la bandera de Cristo Jesús. ¿Quiénes más forman parte de la simiente de la serpiente? Bueno, los que ya decidieron, que son aquellos que ya no van a salir de este planeta, que son Satanás y sus ángeles. Dice Efesios 6:12, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, señores del mundo, huestes de las tinieblas que están en los aires. Las malas noticias es que en este mundo, queridos hermanos, están todos los pecadores del universo. Vamos a decirlo así, estamos todos los pecadores del universo, estamos en este mundo. Están ellos, que son seres de otros mundos, de las estrellas, habitantes de las estrellas, que se rebelaron contra Dios, fueron arrojados, perdieron la guerra y fueron arrojados a este planeta y fueron colocados en cuarentena en este mundo. Y estamos nosotros, los seres humanos, que nacemos pecadores. Aquí estamos todos los pecadores y este es el planeta prisión. Pero hay buenas noticias, no para ellos, para nosotros. Ellos ya están condenados. Ellos están esperando la destrucción. Ellos están esperando que el Señor los destruya. Las buenas noticias, queridos hermanos, son para nosotros. Los seres humanos podemos salir de este planeta. Podemos salir de la cárcel, podemos salir de la prisión. Algún día el Señor se va a llevar un grupo de personas. Él ha ofrecido sacarnos visa y pasaporte, vamos a decirlo así, una tarjeta de oro, literalmente una tarjeta de oro a todos aquellos que quieran, a todos aquellos que se lo pidan, a todos aquellos que decidan ponerse de parte de Dios, a todos aquellos que decidan cambiar de nacionalidad y conscientemente le pidan a Jesús que sea su rey. Automáticamente no quieren este mundo. Es lo que tú declaras cuando te bautizas. ¿Qué declaras? Que no te gusta este mundo en el cual naciste, que no te gusta este cuerpo en el cual naciste y que prefieres morir y tener la otra vida que el Señor Jesús ofrece, y por eso te sepultan y te vuelven a sacar para tener una nueva vida. Eso es lo que una persona declara públicamente y lo declara a todos los representantes de todos los mundos no caídos. Ese ser humano declara abiertamente, públicamente, que desea la otra vida, no la vida con la cual nació. Esa es una declaración pública. Y mientras tú no hagas esa declaración pública, estás perdido. Y quiero que lo entendamos de esa manera. Estamos perdidos mientras esa declaración pública no la hagamos. Y finalmente, ¿quiénes forman parte de la simiente de la serpiente? Todos aquellos que o no toman una decisión porque no les da la gana, porque no quieren. Y finalmente, si tú analizas por qué no quieren tomar la decisión, es porque les gusta ser lo que son. ¿Quiénes forman parte de la simiente de la serpiente? Los que no quieren formar parte de la simiente de Dios, los que no quieren venir en pos del Señor, los que no se quieren salvar, los que no quieren cambiar, los que están conformes con lo que son. O a lo mejor no están conformes, pero no están dispuestos a hacer nada para resolver su situación. Y si no están dispuestos a hacer nada para resolver su situación, entonces forman parte de la simiente de la serpiente. Y esos son los que no son hijos de Dios. Y va a haber una guerra, y va a haber un conflicto, como el Señor le dijo a Eva: y voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Como le dijo a la serpiente, tú vas a herir en el calcañar a los seres humanos. Va a haber una enemistad entre las dos simientes, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás.
Después de que el pecado entró, todo empezó a cambiar. Vinieron las estaciones, las plantas comenzaron a morir, las hojas de los árboles se secaron. Patriarcas y Profetas nos dice que Adán y Eva lloraron cuando vieron por primera vez esos maravillosos árboles, ver cómo las hojas caían, y se sentían culpables por cualquier modificación que el pecado hacía en la tierra. Después de eso, cuando tú lees el libro del Génesis, vas a encontrar cómo el pecado se fue aumentando, y te voy a poner una lista aquí. No lo vamos a hacer toda la noche porque no tenemos toda la noche, solamente vamos a hablar de cómo la maldad se fue desarrollando y se fue cumpliendo la profecía que Dios había dicho de cómo el mal iba a aumentar en este planeta. Cuando tú lees Génesis, vas encontrando nuevos pecados que fueron llegando a la tierra. Por ejemplo, en Génesis 3:4 empieza la desconfianza. Así comenzó el pecado, con la desconfianza de Adán y la desconfianza de Eva. Después viene la codicia, que formó parte de la primera transgresión, y luego la desobediencia. Todo está en Génesis 3, lo que llevó a Adán y Eva a cometer el primer pecado que podemos encontrar en la Biblia. Después de eso viene el miedo, la vergüenza. Recuérdense que Adán y Eva se escondieron después de que pecaron. No existía la vergüenza, no existía el miedo. El pecado trajo vergüenza y trajo miedo. Hoy en día, cuando tú sientes vergüenza y cuando sientes miedo, todo eso forma parte de las consecuencias del pecado. Eso no lo hizo Dios, eso vino como consecuencia del pecado. Después de eso viene la enemistad. Voy a poner una guerra, un conflicto, una enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Después de eso viene la ira, en Génesis 4:5, el engaño, Génesis 4:8, el asesinato cuando Caín mata a Abel, en Génesis 4:8, la mentira, la inseguridad. Después viene el paganismo, donde surge las nuevas religiones. En vez de adorar a Dios, comienzan a adorar otro tipo de cosas. Después de eso viene la bigamia. Los hombres empiezan a casarse con varias mujeres. Eso está en Génesis 4:19. La venganza, la muerte, la carnalidad, la malicia de los seres humanos, la maldad continua, la corrupción, la violencia, la destrucción, la pecaminosidad, la embriaguez, la inmoralidad, la burla, la maldición, la altivez, la división, la blasfemia, la mundanalidad, la confusión, la esterilidad, el hambre, los pleitos y las guerras. Están registradas en el libro del Génesis como los frutos del pecado, y todo comenzó a cambiar. Ninguna de estas cosas deberían haber existido en este mundo. Todo esto vino como consecuencia del pecado. Ahora quiero que entiendas, querido hermano, tú y yo estamos en un mundo en guerra, en un mundo en conflicto. Y en un mundo en conflicto y en guerra, querido hermano, hay muchas víctimas y hay mucho dolor. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Todos vamos a tener aflicción. Nunca vamos a ser completamente felices. Somos felices a lapsos, pero en el mundo tenemos aflicción. Pero sí dejó Jesús escrito que nunca iba a dejar que fuéramos tentados más de lo que podemos soportar. Eso es lo único que dijo. Pero no sabemos cuánto puedes soportar tú y cuánto puede soportar otro. Pero todos vamos a tener aflicción. La primera familia, Adán y sus hijos, y después hay una serie de preguntas: ¿con quién se casaron los hijos de Adán? Obviamente se casaron entre hermanos, y después los seres humanos fueron aumentando, hasta que surge la figura de dos personas, los dos líderes de la familia de Adán, los dos hijos más sobresalientes, los dos hijos entre los cuales se tenía que definir quién iba a ser, vamos a decir así, el representante familiar. Y el nombre de ellos dos eran Caín y Abel. Y a través de Caín y Abel iba a surgir el primer primogénito. Y el Señor estableció la idea de que el primogénito fuera el representante familiar, dando a entender que algún día va a venir un primogénito para la tierra. Adán era ese primer primogénito, pero él había perdido esa oportunidad cuando él entregó su primogenitura a Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, pero el Señor le prometió que de la simiente de la mujer iban a ser un primogénito, que le iba a quitar la primogenitura a Lucifer, iba a recuperar nuestra primogenitura. De eso se trataba. Así que
a través de los primogénitos la promesa se iba a mantener. Quiero que entiendas que esto es el plan de salvación. El plan de salvación se basaba en una promesa, en un pacto, una promesa de que Dios iba a enviar a alguien que iba a pelear contra Satanás, que iba a recuperar la tierra, que iba a morir por nosotros, iba a hacer una serie de cosas, y esa promesa estaba en el futuro. Y esto es el pacto, este es el pacto que Dios estableció con nosotros. Alguien iba a venir. Y entonces estos hijos de Adán lo único que tenían que hacer era llenar las especificaciones del pacto, mostrar confianza. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el primer pecado que cometieron Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado que hizo que cayéramos? El pecado fue la desconfianza. Y como pecamos por desconfianza, el Señor dijo: ok, el ser humano lo que tiene que hacer para salvarse es confiar. Tienen que mostrar que confían en mí. Y Dios estableció un sistema. Mira, ¿qué es lo que tiene que hacer primero un ser humano? Lo primero que tiene que hacer es obviamente venir al Señor y hacer un pacto con Dios, decirle: Señor, yo quiero ser parte de ti. Es una relación con Él. Y luego tienes que hacer una declaración pública. Una declaración pública. Así que el Señor le pidió a Caín y a Abel que hicieran una declaración pública de su fe. ¿Y cuál era la declaración pública de su fe? Ofrecer un sacrificio donde iban a matar un cordero, que mostraba que tenían confianza en el Cordero de Dios que habría de venir. Una declaración pública de su fe. Y Caín y Abel tenían que traer el cordero a la puerta del Edén, y ahí en la puerta del Edén, porque era el lugar que ellos consideraban que era el más cercano, era el lugar donde ellos habían salido, allí iban a hacer una declaración pública de su fe en el cordero. Y el Señor les dio las especificaciones del sacrificio. Conocemos la historia. Sabemos que Caín era agricultor, y sabemos que Abel era un pastor de ovejas o pastor de animales. Y Abel decidió traer lo que el Señor había pedido que trajeran. Caín fue y trajo lo que él quiso traer. Y ahí es donde comienza las dos formas en que los seres humanos intentamos de alguna manera salvarnos. Están aquellos que quieren salvarse agradando a Dios, entre comillas. Caín dijo: bueno, si lo que Dios quiere es un sacrificio, le voy a traer lo mejor que yo tengo, le voy a dar lo mejor, le voy a dar mi esfuerzo, le voy a dar mi trabajo, le voy a traer las mejores plantas, las mejores verduras. Ese es mi esfuerzo, ese es mi trabajo. Yo voy a traer todo lo que yo tengo y se lo voy a poner en un altar para que Dios esté contento conmigo. Y eso representa a todos aquellos que se quieren salvar por obras, que creen que la salvación es portarse bien, que creen que la salvación es presentarme un esfuerzo. Señor, yo te ofrezco que me voy a ir hasta la basílica caminando o de rodillas. Te ofrezco que me voy a portar bien. Te ofrezco que no voy a pecar. Te ofrezco que voy a guardar todos sus estatutos. Te ofrezco que me voy a esforzar por no pecar. Y la gente cree que te vas a salvar por obras, de alguna manera. Y está aquellos que entienden que la salvación no depende del esfuerzo humano, sino que depende de un Salvador, que es por gracia, por la muerte de un cordero, por medio de la fe. Por eso el Señor le dijo: ofréceme un cordero. Eso es lo que Dios pidió. Así que Abel representa a aquellos que no están pensando en sí mismos, sino que están pensando en Dios. Están dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan, pero no están pensando que la salvación depende de ellos, sino que depende de Dios. Es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios regala. El cordero que va a morir representa a un hijo que va a venir enviado de Dios. Yo no lo puedo traer, yo no lo puedo producir, yo no puedo vivir porque hay una ley en mis miembros. Yo soy hijo de la simiente de la serpiente. Yo tengo una ley en mis miembros que me lleva sujeto al pecado. Necesito a alguien que venga y venza, porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo pelear esta guerra, alguien tiene que pelear por mí. Y esa era la fe. Ellos tenían que mostrar fe en aquel que habría de venir. Abel representa a aquellos que están dispuestos a obedecer a lo que Dios manda. Fíjate bien.
pero hacerlo tal y como Dios lo pide. ¿Qué pidió Dios? Trae un cordero. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Trajo un cordero. ¿Qué fue lo que pidió Dios? Un cordero. ¿Y qué fue lo que trajo Caín? Trajo lo que él quiso traer, lo que él consideraba que era correcto. Y querido hermano, no es todo el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Caín trajo su ofrenda y Abel trajo su ofrenda, y conocemos que Dios se agradó con la ofrenda de Abel. La ofrenda fue consumida, y cuando Caín vio que su ofrenda no era aceptada, la rebelión comenzó a manifestarse. Los celos, la envidia, el dolor del rechazo y el odio que todos tenemos, los seres humanos, lo tenemos ahí porque así nacemos. Tenemos el egoísmo, y el egoísmo es la raíz de todos los males. Se puede manifestar y se puede desarrollar en cualquier pecado. Así que se comenzó a manifestar en Caín, y conocemos lo que hizo finalmente. Cuando vio que había sido rechazado por el Señor, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Caín hacer? Se le ocurrió matar a Abel. ¿Y qué culpa tenía Abel de lo que había hecho Caín? Y ahí es donde surge la enemistad entre las dos simientes, la enemistad entre la simiente de Dios y la enemistad entre la simiente de la serpiente. Queridos hermanos, la simiente de la serpiente está dentro de nosotros, para empezar. Está en los ángeles caídos, y esa lucha que no tenemos contra carne y sangre, pero también está en todos los seres humanos que no quieren aceptar a Cristo Jesús. Y cuando esas personas no quieren aceptar a Cristo Jesús, se convierten en enemigos, y a veces directos. Ustedes van a encontrar a través de la historia humana cómo los seres humanos han tratado de destruir a los que obedecen al Señor. ¿Por qué? Porque les molesta su existencia. Les molesta que haya personas que son aprobados por Dios. Les molesta que haya adoradores de Dios. Se sienten juzgados, se sienten menos, se sienten amenazados, se sienten mal porque ellos no quieren hacer lo que ellos hacen. Y la única manera en la que no pueden quitarse eso de la cabeza es que o no los vean o no existan. Y por eso Caín decidió matar a Abel, porque la presencia de Abel lo molestaba. Era una constante reprensión para lo que él estaba haciendo. Así que llamó a Abel, lo llevó por ahí al campo y lo mató. Y después el Señor lo encontró, le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces el Señor le dijo: la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Caín expresó algo allí en Génesis capítulo 4, cuando dijo: Señor, grande es mi pecado para ser perdonado. Y él exclamó esto, dijo: de tu presencia me voy a esconder y voy a ser errante y extranjero en la tierra. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la idea de Caín? Me voy a esconder de tu presencia. ¿Qué es lo que los seres humanos hacen cuando no quieren hacer lo que Dios manda? Cuando no quieren formar parte de los redimidos, cuando no quieren aceptar el plan de Dios para sus vidas, cuando no quieren humillarse y permitir que Dios los salve. ¿Qué es lo que va a hacer el ser humano? Se va a esconder de Dios. En Génesis 4:17 nos dice que Caín construyó la primera ciudad y le puso el nombre de su hijo. Ahora, ¿por qué Caín construyó la primera ciudad? ¿Se acuerdan cuál era su propósito? De tu presencia, ¿qué dijo? Me voy a esconder. Entonces, la ciudad fue construida porque él prefería vivir en una ciudad que vivir al lado de la naturaleza. ¿Saben ustedes que la naturaleza es el primer libro de Dios? Dice la palabra de Dios en Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ahora, imagínense, toda la naturaleza clama quién es el creador. La naturaleza es el primer libro de Dios. La naturaleza te habla acerca del creador. La naturaleza te grita cómo es el creador. Te está constantemente hablando del creador. Así que Caín no se sentía cómodo
en un lugar donde constantemente se le recuerda al Creador, así que decide construir una ciudad. Las ciudades no son idea de Dios, las ciudades fue una idea de Caín. En Patriarcas y Profetas, página 67, nos dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador, luego fundó una ciudad a la cual le dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechado la promesa del Edén, restaurado para buscar riqueza. Fíjense qué es lo que él decidió buscar. No quiero el plan de Dios, no quiero vivir para siempre, no quiero volver al Edén. Lo que voy a buscar es riquezas, voy a buscar placer en esta tierra, aunque está maldita por el pecado, eso es lo que voy a buscar. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Y se convierte en un símbolo de todos aquellos seres que deciden lo mismo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, ¿y por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? ¿Por qué la gente no se bautiza? ¿Por qué la gente no quiere ir a Jesús? ¿Por qué no quieren? Pues básicamente es lo mismo, porque adoran al Dios de este mundo, adoran al de este mundo. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Riqueza, placer, fama, dinero, poder. No va a ser para siempre, pero les parece mucho más importante que Dios, que la salvación. Cuando ustedes analizan este mundo y la manera en la que este mundo se está desarrollando al final de la historia, en Joya de los Testimonios, tomo 3, la hermana White dice: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarían de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarían hasta el fin de la historia del mundo. Y luego dice: en el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio, por doquiera se ve y se oye el mal, en todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Eso que están viendo ustedes allí en la pantalla es algo que sacó la revista, una revista científica que tenemos, que pusimos a leer, donde se hace se hace un cálculo. Lo que ustedes están viendo son ciudades en anaranjado, son ciudades de más de 5 millones de habitantes en diferentes años, más de 5 millones de habitantes. Y lo que están viendo ustedes en anaranjado son ciudades que tienen más de 5 millones de habitantes. Obviamente, si ponemos ciudades de 1 millón, se empieza a llenar ahí. Y si ponemos ciudades de 2 millones, 3 millones, 4 millones, se llena toda la tabla. La idea es que para el año 2030 y tantos, todos los seres humanos, casi el 90% de los seres humanos de este planeta van a estar viviendo en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y ya les he hablado acerca del proyecto de Satanás, que es el proyecto de convertir este mundo en Sodoma y Gomorra. Así que Génesis capítulo 6 nos comienza a hablar de una cosa que comenzó a ocurrir después de la entrada del pecado. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, capítulo 6 versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y aquí es donde comienza algo interesante. El libro del Génesis no es muy específico acerca de esto. Algunos llegan a creer que esos hijos de Dios son los hijos de Dios del cielo y empiezan a decir que son ángeles. No, aquí está hablando de hijos de Dios, porque acuérdense que había dos simientes. Estaba la simiente de la serpiente y estaban los hijos de Dios. Después del nacimiento de Set, cuando viene el nacimiento del primer hijo de Set, el Señor dice: comenzaron los hombres a llamarse el nombre de Jehová, es decir, comenzaron a llamarse hijos de Dios. Cuando ya había un grupo de personas que no querían nada con Dios, se les empezó a llamar los hijos de los hombres. Y cuando estaba en el grupo de personas que sí todavía se mantenían en la promesa, se mantenían en el pacto que Dios había hecho con ellos, se les empezó a llamar hijos de Dios. Un grupo de seres humanos que se les llamaba los hijos de Dios, eran unos pocos, unos cuantos que todavía confiaban en la promesa del pacto, y había otro grupo de personas a las cuales se le llamaban los hijos de los hombres. Pero entonces aquí surge algo. Cuando Génesis 6, 1 y 2 nos dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, que las hijas de Dios no eran hermosas. Bueno, aquí es un problema de traducción. En realidad, lo que los hijos de Dios estaban viendo
no era belleza física, lo que estaban buscando era, vamos a decir así, superioridad. Y aquí estamos hablando de algo interesante. ¿Han ustedes oído hablar de lo que pasó con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál era el proyecto que tenía Hitler y algunos de los nazis en esa época? Estaban buscando mejorar la raza humana, la raza humana. Bueno, esto fue algo similar a lo que el ser humano trató de hacer en esa época. Los hijos de Dios, que déjenme decirles que los antediluvianos tenían ciencia, eran científicos. Ellos tenían un conocimiento distinto al nuestro, no les interesaba tanto los avances, vamos a decir así, tecnológicos, no les interesaba tanto el avance de la ciencia en el área de la física como nos interesa hoy. A ellos les interesaba más otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron expulsados del huerto del Edén? ¿Por qué fueron expulsados del huerto del Edén? ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué fue lo que puso el Señor ahí en el huerto del Edén? Ángeles, ¿para qué? Para que no llegaran ¿a dónde? Al árbol de la vida. Ok, a ver, ¿qué cosa era el árbol de la vida? Era un árbol que daba frutos, y de acuerdo a Apocalipsis nos dice que da un fruto diferente cada mes. ¿Qué clase de árbol es? No tengo la más mínima idea, pero ese árbol contiene el secreto de la vida eterna. Es decir, algo tiene ese árbol, cuando tú te lo comes, algo tiene que te da algo al cuerpo humano que hace que el ser humano no se muera, pueda vivir. Por eso dice la Biblia que cada mes, ¿será que de mes en mes? ¿Por qué de mes en mes? Y de sábado en sábado. Bueno, entendemos por qué de sábado en sábado, porque el sábado es el día de reposo. Pero ¿por qué de mes en mes vendrá toda carne a adorar delante de mí? De acuerdo a Isaías. Porque cada mes da un fruto diferente, y los seres humanos vienen a comer del fruto del árbol de la vida, cada mes. ¿Y qué recibe el ser humano cuando come del fruto de la vida? ¿Qué recibe? Y luego nos dice algo interesante, nos dice que las hojas del árbol de la vida son ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. A ver, hermanos, ¿para qué necesitamos las hojas del árbol? Para hacer un tecito que te va a producir ¿qué? Sanidad. O sea, vas a andar por allá trabajando en los mundos, no sé, te vas a lastimar, algo te va a pasar, ¿y qué necesitas para que tu cuerpo se reestructure y se sane? Te metes en tu puerta estelar, en tu gusano, ¿verdad? Es cósmico, y apareces en la Nueva Jerusalén, vas al árbol de la vida, te tomas un tecito, te comes las hojas y tu cuerpo empieza a reestructurarse de alguna manera. ¿Cómo funciona? No lo sé. Pero esto es algo físico, esto es algo real. Entonces los antediluvianos empezaron a decir, bueno, si existe algo, debe haber químicamente, algo debe haber biológicamente en ese árbol que nos hace vivir. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿qué empezaron a estudiar? Empezaron a estudiar biología. Empezaron a estudiar biología. Empezaron a estudiar el ADN, empezaron a estudiar todo lo que tiene que ver con biología. ¿Qué es lo que querían? Vivir para siempre. ¿Qué es lo que Satanás quería que los seres humanos hicieran? Que comieran del fruto y vivieran ¿para qué? Para siempre. Y vivieran para siempre. Así que los seres antediluvianos estaban buscando vivir para siempre, y sabían que los años iban a ser acortados, sabían que iban a morir, ¿qué podemos hacer para vivir para siempre? Y comenzaron a buscar el secreto y empezaron a hacer experimentos biológicos, tratar de mejorar el cuerpo humano, tratar de hacer más fuerte. Y miren, las razas de la tierra. Las razas de la tierra, queridos hermanos, hay razas que son productos de amalgamas. De hecho, el libro del Génesis nos dice cuál fue el resultado. Cuando los hijos de Dios comenzaron a buscar entre todas, escogiendo entre todas, no porque era la más bonita, sino porque era la más fuerte. Estaban buscando que sus hijos fueran más fuertes que los anteriores. ¿Cuál fue el resultado final? De acuerdo a lo que dice el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron ¿qué cosa? Valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Entonces, ¿cuál fue el resultado después de estar buscando que el grande se casara con el más grande, y el grande con el más grande, y con el más fuerte? ¿Y cuál fue el resultado?
empezaron a nacer gigantes en la tierra. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque los seres humanos estaban buscando ser más fuertes. Y esto es lo que le molestó a Dios. El ser humano está buscando ser poderoso, ser más fuerte. ¿Y para qué quiere ser más fuerte? Para dominar, para gobernar. No es para hacer el bien. Nadie busca ser más fuerte para hacer el bien. El ser humano busca ser más fuerte para dominar. Y esto lo hicieron, queridos hermanos, no solamente con las razas humanas. De acuerdo a lo que nos dice Espíritu y Profecía, lo hicieron con todas las especies de vida de la tierra. Lo hicieron con los insectos y lo hicieron con los animales y comenzaron a hacerlo con las aves. Y como resultado, ¿qué fue lo que empezó a salir? Si cuando ellos hicieron esto salieron hombres gigantes, ¿qué fue lo que empezó a nacer entonces? Comenzaron a salir animales más grandes y animales más grandes y animales más grandes. ¿Y cómo le llamamos a un animal muy grande, muy grande, muy grande? Y después encontramos un esqueleto y pensamos que era pelón y no, era un ave. Nada más que estaba demasiado grande. Claro que no le ponemos plumas, aquí lo dejan así como si fuera todo liso. Pero en realidad lo que tenemos son los famosos dinosaurios. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió. Dice la Biblia que vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo, los pensamientos del corazón era de continuo solamente para hacer el mal. Dice que dio cuenta que todo este intento era para dominio, era para la lucha, era para obtener poder. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón y dijo Jehová: voy a raer a los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Miren lo que nos expresa el Espíritu de Profecía al respecto. Dice: pero si hubo un pecado, dice la hermana White, que más que otro, que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgamación del hombre y la bestia. Quiero que entiendan, no es la amalgamación de hombres con bestias, es la amalgamación de los hombres y la amalgamación de las bestias. Los hombres hicieron amalgamación de hombres para hacerse más poderosos, hicieron amalgamación de bestias para hacerlos más poderosos, hacerlos más grandes. Y esto a Dios obviamente le molestó. El día de hoy, por ejemplo, de hecho la hermana White menciona aquí, dice: lo cual deformó la imagen de Dios y causó la confusión en todas partes. Dios decidió destruir a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgamación de hombres y bestias, como puede verse en las casi innumerables especies de animales y en ciertas razas de hombres, fueron destruidas. Algunos toman esta cita y se refieren a que hay ciertas razas de hombres hoy que fueron producto de hombres con bestias. No lean mal lo que la hermana White está diciendo. La amalgamación en realidad es manipulación del código genético. Los antediluvianos manipularon el código genético para crear monstruos, para crear seres impresionantes. Hoy en día, ¿cómo es que la hermana White dice que hay razas que son producto de amalgamación? Bueno, déjenme explicarles un poquito. Así como hicieron los nazis, de buscar descendientes. Miren, nosotros hacemos ese mismo tipo de situación, pero para cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuántas razas de perros existen? ¿De qué tamaño es un chihuahua? ¿Lo han visto? ¿Cómo es que llegamos a hacer un perro de ese tamaño? ¿Y de qué tamaño es un San Bernardo? Y son la misma especie. ¿Cómo es que llegamos a hacer un San Bernardo? Bueno, lo llegaron a hacer haciendo que un perro se cruce con otro y con otro, buscamos el más grande y el que tiene ciertas características y los juntamos hasta que van haciendo los hijos y después descartamos a los demás hasta que vamos haciendo una especie específica, una especie que es como nosotros queremos que sea.
En este momento, queridos hermanos, ya no es tanto, pero hubo unos años atrás en que una de las razas de la tierra era la raza superior. Todos podíamos ver lo que era una raza, una especie, no especie, sino una raza de seres humanos superior a todas. Y estoy hablando de la raza de los afro, y no estoy hablando los africanos, sino afroamericanos. Los afroamericanos durante, no sé, unos 50 años tal vez, fueron todavía, pero durante esos 50 años fueron durante mucho tiempo una raza superior. Si no, díganme, ¿ustedes jugaban cualquier deporte con ellos? Y eran invencibles, más fuertes, más rápidos, más grandes, no hacían ejercicio, pero tenían unos músculos impresionantes, podían saltar, brincar. ¿Por qué? Porque físicamente eran más fuertes que cualquier otra raza de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con los afroamericanos? Bueno, lo que ocurrió fue una selección no natural. ¿Qué fue lo que ocurrió? La esclavitud le dio la oportunidad de que eso ocurriera. ¿Se acuerdan lo que hacían los esclavistas? Iban a África y ¿qué buscaban? Agarraban al ser humano más débil que encontraban ahí. No, agarraban al africano que parecía que se veía más fuerte. ¿Por qué? Porque iban a obtener más dinero. Entonces tomaban al africano más grande, a la mujer más grande, las metían en un barco, y si eran débiles se morían porque duraban meses ahí en ese barco, en condiciones infrahumanas, comiendo ahí lo que podían. Solamente el más fuerte sobrevivía. Llegaban a América a venderlos. ¿Y quiénes eran los más fuertes? Eran los que habían sobrevivido. Como resultado, alguien fuerte se casaba con una mujer fuerte, un hombre fuerte, una mujer fuerte. ¿Y qué tenían? Hijos fuertes. Y después se casaban entre ellos porque los mataban en la esclavitud, sobrevivían los que eran de veras más fuertes, y durante 200 años de esclavitud fueron teniendo hijos fuertes, hijos fuertes, hijos fuertes, hijos fuertes, hijos fuertes, y llegó un momento en que eran más fuertes que todos los demás. Y después de que eso terminó, ahora ya las cosas se empiezan a emparejar, y ahora empiezas a ver en el básquetbol y ya empiezan a ver blancos y europeos y de otros países que ya compiten con ellos, pero durante mucho tiempo no había manera, porque eran más fuertes que todos los demás. Eso es lo que ocurre cuando ustedes toman a una especie y la seleccionan y la seleccionan y la seleccionan hasta que van creando a un tipo de seres humanos superiores a los demás. Pero bueno, eso es un ejemplo solamente. ¿De dónde vienen entonces los dinosaurios? Bueno, ya saben de dónde vienen. Los dinosaurios fueron el producto de amalgamación, fueron el producto de manipulación. Llegaron los antediluvianos a manipular el código genético, sin duda. Llegaron a hacer mezclas aparentemente. Y cuando la hermana White se refiere que podemos verlo hoy en razas de seres humanos, sin duda ella estaba hablando de lo que estaba ocurriendo. Razas de seres humanos que eran superiores a otras, viendo lo que estaba ocurriendo obviamente en el planeta Tierra. Y eso se podía encontrar el día de hoy. Cuando ustedes ven, cuando los egipcios demostraron que le tenían miedo a los israelitas, piénsenlo, ¿por qué les tenían miedo a los israelitas? ¿Y por qué dieron la orden de matar a todos los varones que nacían? Porque eran más fuertes, habían estado mucho tiempo en esclavitud, y como resultado de eso habían sobrevivido los fuertes y los fuertes y los fuertes. Llegó un momento en que los israelitas se veían más fuertes que todos los demás, y los egipcios comenzaron a tenerles miedo, y al faraón se le ocurrió la idea: vamos a matarlos, no sé que en algún momento se quieren rebelar en contra de nosotros. Así que, queridos hermanos, Dios toma la determinación de destruir a los antediluvianos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, Dios es misericordioso. ¿Por qué Dios destruyó a los antediluvianos? ¿Por qué? ¿Es que Dios quiere matar a los seres humanos? No, Dios nos quiere salvar. ¿Por qué Dios destruyó a los antediluvianos? ¿Por qué escogió a Noé? Déjenme decirles que el Señor levantó profetas. Enoc, por ejemplo, es un profeta, y durante 300 años Enoc estuvo profetizando a los antediluvianos de lo que iba a ocurrir en el futuro. Él le puso a su hijo, le puso el nombre de Matusalén, que quiere decir el año en que él muera vendrá la destrucción. Miren, Matusalén es un ejemplo viviente de la misericordia de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es el ser humano que más vivió en este planeta?
Matusalén, 969 años. Es decir, es como si ya Matusalén ya no podía avanzar más. Fíjense cómo se llama Matusalén. Matusalén se llamaba el año en el que yo muera vendrá la destrucción, así se llama Matusalén. Enoc le puso a su hijo: el año en el que yo muera vendrá la destrucción. Cuando le preguntaban a Matusalén, ¿cómo te llamas?, él decía: cuando yo muera vendrá la destrucción. Todos los seres humanos sabían que cuando se muriera ese hombre que se llamaba Matusalén, ese año la tierra iba a ser destruida. Él era una profecía viviente, una profecía viviente. Todos los seres humanos fueron llamados por Dios a salvarse. Se le encomendó a Noé construir un arca y se le dio a todos los seres humanos la oportunidad de entrar en esa arca para salvarse. Durante 300 años que estuvo en esta tierra, Enoc les profetizó hasta que finalmente el Señor se llevó a Enoc, pero quedó en la tierra Matusalén, y Matusalén es una profecía viviente. Y luego Noé construyendo el arca. Piénselo, todos los antediluvianos sabían lo que estaba ocurriendo. Esa es una profecía viviente. Los seres humanos sabían lo que iba a ocurrir. ¿Cuántos entraron en el arca? ¿Cuántos? 8 personas. 8 personas. Y los que entraron en el arca ya entraron muy dañados. ¿Por qué Dios tuvo que permitir que el diluvio viniera? Si Dios no interviene y el diluvio no viene, esos 8 que quedaban habrían desaparecido y todos los seres humanos habrían sido parte de la simiente de la serpiente. El diluvio muestra lo cerca que estuvo Satanás de dominar este planeta por completo. Si todos los seres del mundo se hubiesen unido a la simiente de la serpiente y no hubiera ningún ser humano que se pudiera considerar hijo de Dios, ¿a dónde habría venido Jesús a nacer? Y si Jesús no venía, ¿dónde quedaba la promesa hecha a Adán de que vendría un Salvador? ¿Dónde quedaba la promesa con la cual murió Abel, que sacrificó allí al lado de la puerta del Edén un cordero? ¿Dónde quedaba la promesa hecha a Set? ¿Y dónde quedaba la promesa hecha? ¿Y dónde íbamos a estar tú y yo hoy en día? ¿Qué esperanza habría de salvación? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir? Así que aquellos que creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, no han estudiado bien la Biblia. Estos momentos en los que Dios intervino, lo único que revelan es un Dios que está interesado en nuestra salvación. Eso es lo que es. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas: el huerto del Edén permaneció en la tierra durante mucho tiempo después de que los hombres fueron expulsados de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Noé les predicó, finalmente el diluvio vino. Solamente 8 personas se salvaron. Y dentro de esas 8 personas que salieron del arca, todavía había 2 hijos que no estuvieron dispuestos a continuar en los caminos de su padre. Todos los seres humanos se nos da una nueva oportunidad. Solamente 8 habitantes. Dios destruyó la tierra, destruyó a toda la simiente de la serpiente. A todos los que no querían salvarse los destruyó y solamente dejó a los que permanecen en la promesa. Queridos hermanos, ¿por qué estamos vivos hoy los seres humanos? ¿Por qué? Nosotros debemos haber sido destruidos. Acuérdense, el día que de él comieres, ¿qué vas a pasar contigo? Dios nos permitió existir porque tenemos esperanza, porque hay oportunidad de salvación. Esa es la única razón por la que nacemos. Cuando tú naces tienes esperanza de salvación. Cuando nace tu hijo, cuando nace tu papá, tu tío, primo, todos los que han nacido en este mundo nacen porque tienen esperanza de salvación. Esa es la razón por la cual existimos. Si no hubiera esperanza de salvación, ya nos habrían destruido desde el Edén.
El día que de él comieres morirás. ¿Por qué nos permitieron vivir? Porque hay esperanza de salvación. La única razón por la que vivimos es para tomar una decisión, y la decisión es: ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los rebeldes o del lado de Dios en esta guerra universal? ¿De qué lado estás? Y tienes que declararlo públicamente. Si no lo declaras, pues, estás del lado de la rebelión. Nunca te quisiste unir del lado del Señor. Estás del lado de la rebelión. Los antediluvianos estaban del lado de la rebelión. El Señor salvó a los que están de su parte. Esa es la razón por la cual vive todo el mundo, para que tome una decisión. Dice la palabra de Dios que no apagará el pábilo que humea. Pero cuando ya el pábilo ni siquiera humea, pues entonces ya lo va a destruir. Así que Noé sale del arca, y ¿qué es lo que hace Noé? Ofrece un sacrificio. ¿Qué muestra ese sacrificio? Fe en ¿qué? En el pacto. Fe en aquel que habría de venir a morir. Su hijo Sem se queda en el pacto, pero los otros dos hijos hacen lo mismo que Caín, se separan del pacto y comienzan a vivir buscando las cosas que este mundo da. Y durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las moradas donde el arca se había tenido. A medida que se multiplicaron la apostasía, la iniquidad no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia, así como Caín, las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin. Emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a las orillas del Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad, en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo, y comenzaron a construir una torre que representa la idea de los seres humanos. Si Dios me quiere destruir, no me va a destruir, yo voy a subirme en esa torre. Si me quiere ahogar, aunque Dios había dicho que no les iba a hacer nada, por eso puso el arco en el cielo, que no los iba a destruir por medio del agua. A ellos no les importó, construyeron una torre. ¿Qué representa esa torre? Esa torre representa el deseo del ser humano de vivir sin Dios, y de vivir a pesar de Dios, o de vivir contra Dios. Si Dios me quiere destruir, yo me voy a defender, yo voy a encontrar la manera de sobrevivir sin Dios. Esa es la idea de Babilonia. La idea de Babilonia es: voy a vivir sin Dios y voy a encontrar la manera de sobrevivir. Yo voy a hacer de alguna manera voy a encontrar la manera de poder existir sin Dios. Y en la Torre de Babel se forma esa primera religión que hasta el día de hoy existe. La idea de los seres humanos de poder vivir sin Dios, que no necesitas a Dios. Los seres humanos no nos damos cuenta que en Él vivimos, nos movemos y existimos, que la razón por la cual nacemos es para que tomemos una decisión. Y los seres humanos retardan la decisión hasta que se mueren sin tomar la decisión. Realmente la tomaron cuando decidieron no decidir nada. Cuando decidieron no tomar la decisión de ponerse de parte de Dios, ya decidieron mantenerse en el lugar en el cual nacieron. Así que el Señor se dio cuenta que nada los iba a detener de lo que habían pensado, y Dios hizo algo. Dios hizo algo. Vio que estaban construyendo la torre, confundió sus lenguas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esto ocurrió aproximadamente 100 años después del diluvio, cuando nació a un niño que le pusieron división, porque en sus días fue que causó la división. El Señor tomó a un descendiente de Jafet que se llamaba Magog. Lo vamos a encontrar a Og y Magog, lo vamos a encontrar al final de la historia. Magog tenía un don, el don de hablar en lenguas que Dios no les dio. Todos los que estaban en la torre los confundió. Unos hablaban, yo qué sé, una lengua que da por origen al español, otros hablaban otra lengua que da por origen al inglés, y otros hablaban otra lengua que da por origen al ruso, y otros hablaban otra lengua que da por origen el chino, ¿verdad? Y ahí surgen todas las lenguas humanas. El Señor los confundió. ¿Para qué los confundió? Para que se dividiera. ¿Qué tenían en común? Tenían en común la creación, el diluvio, eso tenían en común. Y tenían en común la Torre de Babel.
Y cuando tú ves las religiones del mundo, todos tienen torres, tienen ideas del diluvio, tienen idea de la creación, porque ahí fue donde el ser humano se dividió y tenemos más o menos las mismas ideas, por lo menos tenemos la misma historia, tenemos ancestros comunes. Y tú vas a encontrar pirámides en la Torre Babel en América, pirámides allá en Egipto, pirámides en Asia, pirámides que representan esa torre que fue la que vieron ellos construir. Y ocurrió algo interesante. Cuando dice la Biblia que la tierra estaba en un solo lugar, cuando el Señor creó el mundo, sea la tierra se juntes en un solo lugar, la tierra era un solo lugar. La tierra era un solo lugar. De hecho, el huerto estaba en el centro de la tierra. Y cuando construyeron la torre estaba aproximadamente en ese lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando el Señor confundió sus lenguas, le dio a Magog. Obviamente alguien tenía que hacer los que se pusieran de acuerdo. Como todos hablaban diferentes lenguas, Dios pone a un ser humano allí llamado Magog, que tiene la capacidad de hablar en varias lenguas. Y él, dice la Biblia, repartió. La palabra que utiliza en el hebreo se traduce en la Biblia como islas. En realidad lo que está diciendo es que repartió los lugares separados por agua. Había ríos y les dice: ustedes que hablan así, lo que va a hacer Panochín, ustedes se van a esa isla. Y ustedes que hablan así, se van a ese lugar. Y ustedes que hablan de esa manera, váyanse para allá. Y él reparte la tierra, se reparte la tierra, y los que hablan de una manera se van para un lado, y los que hablan de otra manera se juntan y se van para otro lado, y los que hablan de otra manera se van para otro lado. Y luego, ¿qué pasa? El lugar al que se fueron, aquí van los que hablan de una manera, acá van los que hablan de otra manera, acá van los que hablan de otra manera. Con el tiempo se fueron separando, se fueron separando, se fueron separando, y lo que tenemos son los continentes con sus respectivos habitantes. ¿Y de dónde vienen las razas? Pues de las diferentes presiones atmosféricas y las diferentes posiciones del sol, de la alimentación y las diferencias que tenemos. Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos al medio ambiente en el cual crecimos, pero todos venimos de Adán y todos venimos de Noé. Pero ese fue el momento en que las razas humanas nacieron. Después de eso el Señor escoge a una familia de la tierra. Alguien tenía que ser, una familia iba a ser escogida para que de ahí viniera el Salvador. Y sabemos cómo se llamaba Abraham. Y Abraham lo pone para que él sea el padre, y le da la promesa de que él vendrá a la salvación para todos los seres humanos. Pero entonces dentro de la historia surge una nueva amenaza. En la palabra de Dios nos cuenta que cerca del lugar donde estaba Abraham había una ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Sodoma y Gomorra. Y nos dice el Espíritu de Profecía que en esa ciudad había una epidemia de crimen y placeres. ¿Qué es lo que había en esa ciudad? ¿Qué se hace con las epidemias, hermanos? ¿Qué hacen hoy los médicos cuando hay una epidemia? ¿Qué hacen? O la ponen en cuarentena y mejor es destruirla. ¿Para qué destruyes tú una epidemia? ¿Cómo la destruyes? ¿Cómo destruyen ustedes una epidemia? ¿Cómo la destruyen? Si no puedes sanar a los que están enfermos, ¿qué haces? Pues es mejor eliminarlos, ¿no? Es mejor eliminarlos. ¿Es porque Dios era cruel? Ustedes han visto lo que pasa cuando en una caja de manzanas se pudre una manzana. ¿Qué es lo que hace el agricultor cuando ve que una manzana se pudre de las que tiene en una caja? ¿Qué hace con esa manzana? La quita. ¿Por qué la quita? Porque si no las quita, todas las manzanas que están pegadas a ella se echan a perder, y luego las demás se echan a perder hasta que toda la caja se echa a perder. Así que toman esa manzana podrida y la quitan. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Es que Dios no ama a los seres humanos? ¿Por qué Dios destruyó a los seres humanos en el diluvio? ¿Es que no nos ama a los seres humanos? Es al contrario, es porque nos ama. Dios intervino en el diluvio para que la esperanza quedara intacta, para que los seres humanos pudiéramos salvarnos. ¿Por qué intervino en Sodoma y Gomorra? Para que los seres humanos pudiéramos salvarnos. Todo lo que Dios hace y lo que deja de hacer, eso me queda bien claro, es para salvación. Todo lo que Dios hace en la Biblia, todo lo que ustedes estudian en este libro, todos los actos, por más terribles que a ustedes les parezcan,
son actos de salvación de Dios. Lo hace para salvar a alguien. Por eso lo hace Dios. Dios destruyó Sodoma y Gomorra para salvar a la raza humana, para que pudiese venir el Salvador, para que pudiésemos nacer tú y yo con esperanza y de alguna manera escuchar el Evangelio y poder salvarnos. Dios lo hace por amor a los seres humanos. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un acto de amor, así como lo fue la destrucción de los seres humanos en el diluvio. Y ustedes ven, el Señor no retarda su promesa, es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. El Señor no la iba a destruir si en la ciudad había 20. Señor, si hay 20, le dijo Abraham, por amor a los 20 no la destruyo. A lo mejor hay 10, por amor a los 10. Hermanos, ¿cuántos había en el diluvio? ¿Había 10? Bueno, pues hay que destruirlo. ¿Cuántos había en Sodoma y Gomorra? ¿Había 10? No había ni 5. Es más, ni 3. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. Pero es que no los debe destruir porque Dios nos ama. No, hermano, acuérdense que Dios, el amor de Dios tiene límites. Están muy allá, pero su amor va a tener un límite. Dios tuvo que intervenir para poder salvarnos. Evidencias de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues váyanse al mar muerto, está ahí toda la sal y todo ese tipo de cosas que están allí, ustedes las van a encontrar. Dice 2 de Pedro 2, 4 al 9, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio, y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así también condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Y si libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, porque este justo que residía entre ellos día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de sus injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación de los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Querido hermano, hay dos simientes en este mundo. Es cierto, todos tenemos la simiente de la serpiente en el corazón, pero aún así hay 2 simientes. Por un lado, están aquellos que no les interesa el plan de salvación, y esa es la mayoría de los seres humanos. Pero el mundo no existe hoy por ellos. El mundo existe porque hay otra simiente en esta tierra. El mundo existe, así como Sodoma y Gomorra no habría sido destruida si hubiera 10 de esos. El mundo antiguo, el diluvio, no habría sido destruido si hubiera más personas. El mundo existe hoy. Así que, querido hermano, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. El mundo existe hoy por esa otra simiente. La simiente de la serpiente fue condenada, va a ser destruida, así como van a ser destruidos los demonios y sus ángeles caídos. La razón por la cual el mundo existe es porque hay otra simiente en la tierra. Una simiente que no quiere ser simiente de la serpiente y que abiertamente quiere ser parte del gobierno de Dios, quiere vivir en un lugar distinto. Esa es la simiente. Hay 2 simientes y hay 2 destinos. Y querido hermano, tú tienes la capacidad de decidir a cuál de esas 2 simientes quieres pertenecer. Muchas personas me dicen: pastor, es injusto que en esta tierra estemos a merced de tantos demonios, porque hay muchos demonios en esta tierra. Es injusto. Y déjenme decirles que en el pecado no hay justicia. No hay justicia. Pero el Señor Jesús dijo: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Le va a dar el pago de las injusticias. No tiene por qué, pero hasta ahí llega su amor, que está dispuesto a pagarnos a todos aquellos que hemos recibido injusticia, si nos anotamos en su libro y estamos dispuestos a vivir con Él en el lugar donde Él va a pagar. El pecado no puede heredar la inmortalidad.
el pecado no puede heredar la inmortalidad, hermanos. El pecado va a ser destruido, el pecado ya fue sentenciado. La guerra en el cielo terminó con la expulsión de los pecadores y con su condenación a destrucción. Y todos los pecadores hoy que quieren seguir el mismo camino saben que van a ser destruidos. Así que, querido hermano, cuando tú piensas que Dios ha sido injusto porque nos permite estar rodeados de esos demonios caídos, déjame recordarte otra cosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Sabes tú cuántos ángeles o cuántos extraterrestres siguieron a Lucifer en su rebelión? ¿Cuántos eran? 1 de cada 3. Bueno, ¿sabes qué? Hay más que están de parte de Dios. Hay más. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabes que Jacob tuvo un sueño? Jacob, que tuvo la misma pregunta que tú. Qué terror en este mundo, cuán mal está nuestra situación en este mundo, y yo quiero ser el primogénito y mira todo lo que me está pasando. ¿Será que Dios me puede proteger? ¿Será que Dios me puede salvar? Y se acostó a dormir. ¿Y qué soñó? Soñó una escalera que subía hasta el cielo. ¿Y qué es lo que vio? Que vio a los ángeles, no a los rebeldes, vio a los ángeles buenos, a los que no pecaron, a los que están del lado de Dios. Los vio subir y bajar. A mí me encanta la idea de que era de noche cuando él se durmió. ¿Quiénes son los que estaban subiendo? Y yo siempre he dicho que los que estaban subiendo son los ángeles que estaban del turno de día, y que los que estaban bajando son los ángeles del segundo turno, los ángeles que están en el turno de noche. Dios le mostró a Jacob algo que ocurre en todo el mundo alrededor del planeta. Apocalipsis dice que hay 4 ángeles, y el 4 siempre representa totalidad. Los 4 ángeles de Dios que están en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso quiere decir, todos los ángeles de Dios vienen a este mundo a protegernos, no de las situaciones del pecado, a protegernos de los otros ángeles, a protegernos de esos extraterrestres. Y es tan buena su protección que tú nunca los ves. Bueno, de vez en cuando aparecen por ahí, que nunca te tocan, que nunca te hacen nada, y créeme que faltas no les quedan, que ganas no les faltan, perdón. Ganas no les faltan, pero no pueden, porque los ángeles de Dios nos protegen a todos los seres humanos. Y tú los puedes ver, los del turno de la mañana y los del turno de día. Yo te aseguro, tú tienes ángeles de Dios que te están protegiendo. Unos durante el día y otros durante la noche. Dicen, pastor, nada más a los justos. No, los ángeles de Dios protegen a todos los seres humanos, porque este es tu tiempo de gracia. Este es el tiempo que Dios te dio. Este es el tiempo, este tiempo que tú naciste. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 9:27? De la manera en la que fue establecido para los hombres que mueran una vez y enfrenten el juicio, Dios te permitió nacer para que tomes una decisión, y mientras estés vivo hay esperanza. Y los ángeles de Dios te van a proteger, van a estar a tu lado protegiéndote mientras la esperanza exista. Mientras hay esperanza de salvación, los ángeles te van a proteger. No apagará, dice, el pábilo que humea. Dios ve al borracho y lo sigue protegiendo, y ve al ladrón y lo sigue protegiendo, y ve al adúltero y lo sigue protegiendo, ve al drogadicto y lo sigue protegiendo, y ve a cualquier tipo de pecador de este mundo y lo sigue protegiendo, y lo sigue protegiendo. Cuando yo era niño me decían, cuando tú llegas a una cantina y te quieres meter en la cantina, el ángel de Dios se queda en la puerta y tú entras a la cantina. Eso no es cierto. Si así fuera, las cantinas serían mataderos. Y si no, acuérdate del ángel que estaba en la fiesta de allá de Babilonia, de Belsasar. ¿Qué estaban haciendo? Era una orgía, estaban borrachos, estaban tomando. ¿Y dónde estaba el ángel? Un vigilante santo comenzó a escribir. ¿Estaba el ángel afuera o estaba adentro? ¿Y qué estaba haciendo un ángel santo en esa fiesta? Lo que los demás ángeles no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando allí, pero allí había personas que podían arrepentirse. Y los ángeles de Dios van a estar allí defendiendo al ser humano. Mientras hay esperanza, ahí va a estar el ser humano. Pero ¿qué tal cuando ya no hay esperanza? ¿Qué pasa cuando el ser humano va demasiado lejos? Bueno, pues pasa lo que le pasó a Judas, pasa lo que le pasó a Saúl. Los ángeles de Dios se retiran porque ya no hay esperanza de salvación,
Y va a pasar lo que va a pasar cuando se acabe la gracia en este mundo. Los ángeles se van a retirar de los seres humanos y van a permitir que los demonios los maten, les quiten la vida, hagan con ellos lo que quieran. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay oportunidad de salvación. Pero los ángeles de Dios están allí para defendernos hoy. El ángel de Dios está defendiéndote. Tú naciste por una razón. ¿A cuál de los dos simientes quieres pertenecer? ¿Quieres ser parte de los hijos de la promesa, a los cuales el Señor les ha prometido sacarlos de este mundo, llevarte a un mundo de delicados pastos de aguas de reposo donde vas a descansar para vivir para siempre? ¿Quieres vivir? ¿Quieres ser parte de ese simiente, aunque es poquitos? ¿O quieres seguir así como estás? Hasta aquí vamos a llegar esta noche, pero quiero invitarte a permitir que el Señor Jesús te lleve a su redil, un rebaño y un redil, un pastor. Y el Señor Jesús te quiere llevar a este redil. ¿Quieres ser parte de este redil del Señor Jesús? ¿Por qué no te pones de pie y déjame orar por ti? Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por tu grande amor y misericordia, porque a pesar de que somos pecadores no nos abandonaste en este mundo, en nuestra miseria. Has estado interviniendo en el momento preciso, en el momento justo. Interviniste en el pasado a través del diluvio para mantener viva la esperanza de salvación. Interviniste en la Torre de Babel para que los seres humanos no dominaran el mundo y antes de tiempo impidieran que los seres humanos que te aman pudiesen existir y permanecer en esta tierra. Interviniste en Sodoma y Gomorra al destruir aquella amenaza que se había levantado sobre la tierra, y así has estado interviniendo a través de la historia. Gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos esperanza. Gracias porque hoy podemos tomar la decisión, y por eso nos hemos puesto de pie en esta hora para decirte que nosotros somos tuyos. No queremos vivir en este mundo, queremos que tú seas el Rey. Queremos que este mundo deje de ser lo que es, que tú lo reconstruyas. Queremos ser parte de tu reino. No queremos que la simiente de la serpiente tome el control de nuestras vidas. Así que, Señor, ayúdanos. Estamos envenenados, hay una ley en nuestros miembros con la que no podemos pelear, pero tú sí puedes. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos salvación. Gracias por el plan de salvación, porque a través de Él podemos ser curados. Tómanos hoy en el hueco de tu mano, llévanos de regreso al hogar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mañana vamos a continuar con el desarrollo de la iniquidad. Vamos a hablar de la simiente de la serpiente y vamos a ver el surgimiento de dos instrumentos de destrucción que Satanás levantó en esta tierra. Y ya nos estamos acercando a las partes proféticas, que son el final de nuestra serie. Que el Señor les bendiga. Hermanos, queridos televidentes, gracias por estar con nosotros, gracias porque hemos disfrutado de un maravilloso mensaje en esta noche, gracias porque sabemos nosotros y estamos felices de que usted esté contactado con nosotros y que sobre todo en esta noche, hermana, haya disfrutado de la palabra de nuestro Dios. Sí, me ha gustado cómo el pastor ha hablado a través del Espíritu Santo de las dos simientes. Yo quiero ser la simiente de Dios. ¿Y usted? ¿A qué simiente quiere pertenecer? Amén, no cabe duda que en esta noche el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y esperamos que donde usted nos haya visto y haya escuchado, también haya recibido la palabra con poder y con gozo en esta noche, hermana. Estamos muy felices porque sin duda Dios ha hablado en esta noche a través del pastor Arturo Quintero. Sí ha sido, Edil, gracias a Dios sigue hablando y sigue inspirando a través de su Espíritu Santo y nos sigue hablando a cada uno de nosotros, así es que no cerremos nuestro corazón, no lo pongamos duro porque Dios aún nos sigue hablando. Él quiere que todos sus hijos se salven,
pero pues habemos unos que tenemos el corazón duro, que no queremos aceptar ni su palabra ni a Dios. Así es que no sabemos qué más puede hacer Dios. Dios está haciendo todo lo posible, pero por más de que quieren algunas personas, no dan, dicen por ahí, su brazo a torcer. Pero esta noche yo sé que el Espíritu Santo ha tocado sus corazones y por ende muchas gracias por estar conectado a esta estación, El Último Mensaje. Gracias a todos nuestros televidentes del canal de YouTube. Tuvimos, hermana, un promedio entre 40 a 45 personas viendo este mensaje, además de los amigos y hermanos que estuvieron también en Facebook Live, ¿verdad? Así es que, hermana, yo creo que hoy fue de mucha bendición. Les invitamos para que mañana a eso de las 7:30, 7:45 nuevamente esté con nosotros, que el pastor Arturo Quintero va a estar dando la apostasía y el hombre de pecados. Va a ser un tema extraordinario. Sí, esperamos que compartan con sus amigos y familiares. Los temas podríamos decir que son para los miembros de la iglesia, pero no lo digamos así, porque todos somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habla todo a cada uno de sus hijos. Así es que los temas son para todos, para el que lo escuche, para el que quiera poner atención, escúchelos, compartan con sus amigos, sus familiares, y los que no están suscritos, suscríbase. Así automáticamente YouTube, cuando estamos en vivo, le manda un mensaje diciendo que el último mensaje está en vivo. Así es que no se pierda la oportunidad de ver los temas en vivo. Amén, así es. Claro, hermana, aclarando, el pastor pues nos dijo que era una semana de oración para exclusivamente miembros de su iglesia aquí en la iglesia de Richardson. Más sin embargo, sabemos que para usted que nos está viendo también va a ser de bendición toda esta semana, porque vamos a aprender cosas muy interesantes. Como por ejemplo los dinosaurios. ¿Verdad? Así que claro que sí. Les invitamos también para que si usted en su iglesia quisiera tener este ministerio del último mensaje en todo el Metroplex, y por qué no decirlo, quizás un fin de semana fuera del estado de Texas, pues puede comunicarse con nosotros. ¿A qué número, hermano? El número es 972-793-4733. Nuevamente, 972-793-4733. Amén. Así es que les invitamos también, porque este canal, El Último Mensaje, en el mes de mayo, si Dios así nos lo permite, a partir de la fecha 18 de mayo, estaremos en la ciudad de Denton, también transmitiendo una campaña llevada por el pastor Jaime Pérez. Le estaremos dando detalles en esta semana, y luego de ahí mismo, terminando el 26, o 25, si más no recuerdo, sábado 25-26, pasamos a la ciudad de Louisville. O sea, hermanas, que el último mensaje va a estar muy, muy ocupado llevando la palabra de Dios. Y para eso es el último mensaje, para llevar las palabras de Dios y llevar los mensajes que Dios inspira a los pastores para cada uno de ustedes que nos están viendo por el canal. Así que por eso vale la pena que usted se suscriba, para que cuando este canal esté en vivo, pues le pueda llegar la notificación y usted pueda ver estos programas y pueda compartirlo también con toda su familia, ¿verdad, hermano? Sí, no se lo pierdan, porque sabemos que en vivo es más importante, y no solo eso, a veces sentimos mucha más emoción estar viendo algo en vivo, ¿verdad? Así es que suscríbanse, póngale like, presiona la campanita, y automáticamente siempre que estemos en vivo le aparece un mensaje diciendo que el último mensaje está en vivo. Así es que no se pierdan las cosas en vivo, porque a veces es como un poco más emocionante. Amén, claro que sí. Así que los esperamos mañana para continuar con este ciclo de conferencia, los dos misterios. Así que por esta noche vamos a despedirnos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, y estos sus servidores, Edil Caballero, en compañía de Angélica Caballero. Que les decimos hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Dios les bendiga.